Gracias, hermano Carlos. Muy bien, mis hermanos, es hora de continuar con la enseñanza de esta serie y es mi honor, mi privilegio presentar a un colega, hermano y amigo, nuestro hermano Asael Álvarez, que nos visita desde Monterrey, México. Él es el predicador de la Iglesia de Cristo en Cadereyta, en Monterrey. También nuestro hermano es el director de la Escuela Capacitación Bíblica Mundial, de la cual nos estará hablando el domingo, primero Dios. Y también es uno de los administradores de una página web que se llama aletea.com, en la cual tiene mucha información, artículos, libros, etc. Así que también de eso seguro nos estará hablando el domingo. Sin más, con nosotros nuestro hermano Asael. No le quito más tiempo. Amén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga a todos. Amén. Estoy muy agradecido con Dios, primeramente, muy agradecido con mis hermanos, los hermanos que también hicieron posible que pudiera estar entre ustedes. Es mi primera vez en Panamá y quiero decir que estoy encantado de todo lo que he visto. El día de hoy, en esta ocasión, tenemos como título nuestro tema soberbia y destrucción, basado en el libro de Daniel capítulo 5. Y ayer precisamente nuestro hermano Rovira nos introducía o nos daba parte de la introducción o del contexto de lo que está sucediendo en el libro de Daniel en Babilonia con los reyes. El libro de Daniel, hermanos, tiene la intención de mostrarnos a todos la soberanía de Dios. Dios es soberano por sobre todas las cosas y por sobre todos los reinos. Y al final de cuentas, lo que estaba sucediendo en el mundo en ese entonces, como nos decía nuestro hermano ayer, en el mundo civilizado de aquel entonces, estaba siendo gobernado, sujetado a Babilonia y a su rey. Pero todo esto acontecía por la mano de Dios, por la voluntad de Dios, y fue algo que también Israel tenía que aprender. Pero después de la elección de Israel, porque Babilonia fue por Israel, por su pecado, y lo lleva hasta Babilonia, Israel tenía que comprender que Dios es soberano y usa al que Él quiere para hacer su voluntad, en este caso Babilonia. Pero también Babilonia, en este caso Nabucodonosor, tenía que comprender también la lección, y Dios es soberano por sobre todos los reinos. Y Nabucodonosor aprendió, o parte de su lección, fue lo que vimos ayer en Daniel capítulo 4, cuando Nabucodonosor se ensoberbeció y comenzó a darse gloria a él mismo antes que a Dios. Y luego notamos esta historia de ayer de Nabucodonosor en este modo animal, modo bestia, hasta que reconoció al Altísimo y se le regresa el reino, y no solamente eso, sino que mucho más de lo que tenía. Ahora han pasado entre 20 y 30 años, ahora en Daniel capítulo 5. Han pasado entre 20 y 30 años y también han pasado unos 4 reyes. Ahora Nabónido es el rey en Babilonia, pero se cree que Nabónido se retiró o tomó unas vacaciones hacia Arabia y dejó a su hijo Belsasar. Y el contexto no solamente consiste en que Belsasar, el hijo, estaba al mando en este momento, sino que el contexto también es que los persas, los medos y los persas, especialmente Media, estaba rodeando Babilonia y estaba a punto de entrar. Y en este contexto, Belsasar, en lugar de doblegarse y en lugar de reconocer que este era el fin, dice la Escritura, hizo una gran fiesta. Vamos a ver cómo Dios resiste la soberbia de Belsasar, y no solamente la resiste, sino que destruye al soberbio. Vamos en Daniel capítulo 5, versículo 1 al versículo 4. Por favor, acompáñenme a la lectura, que dice así: El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de 1000
bebía vino. Note la magnitud de la fiesta y del banquete. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que... Creo que tengo que repetir la lección, hermanos, porque el micrófono de la transmisión estaba apagado. Aquí hay otro, ¿verdad? De repuesto. Ok, continuamos con la lectura. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían sido traídos desde Jerusalén, del templo de Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. La soberbia de Belsasar es lo que estamos viendo en estos primeros versículos. Vamos a dividirlo en estos pasos, en estos puntos. Y lo primero que estamos viendo, versículo 1 al 4, es la soberbia de Belsasar. El contexto que acabamos de mencionar debe estar tomado en cuenta a la hora de ver esta escena, este momento, esta noche de banquete. Y es que, hermanos, el pecado siempre se parece a un banquete. El pecado siempre se parece a una gran fiesta. Justamente estos días pasados, esta semana, aquí en Santiago y en muchas zonas de Panamá, hubo una gran fiesta. Y es que el pecado siempre se presenta como algo de gran gozo. Todas las manzanas, hay un dicho que dice que todas las manzanas del diablo tienen gusanos. Muy bonitas por fuera, pero podridas por dentro. Y vemos entonces, hermanos, que vamos viendo una profanación de las cosas sagradas, y esto es muy importante en el contexto, porque las cosas de Dios solamente deben ser usadas para la gloria y honra de Dios. En el Antiguo Testamento las cosas del templo solo debían ser utilizadas para el servicio del templo. Ezequiel capítulo 22, versículo 16. Nosotros somos hechura suya. Nosotros, hermanos, amigos, jóvenes, visitantes, nosotros, el hombre, el ser humano, somos hechura suya. Nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, y no solamente eso, hemos sido creados para alabarle a Él. Todo lo que somos nosotros ha sido creado para entregárselo a Él. En este caso vemos utensilios, vemos estos utensilios que se usaban en el templo de Jerusalén, que ya no existía, pero que ahora no solamente habían sido robados, sino que ahora estaban siendo profanados para usarse a otras cosas. Nosotros hemos sido creados para ser usados hacia Él, para alabar a nuestro Señor. Y cuando no es usado así nuestra vida, nuestro cuerpo, definitivamente es una profanación. Y no solamente esto, estos eran utensilios que no tienen mente propia, estos son utensilios que obviamente son inertes. Nosotros no solamente somos hechura suya y para Él, sino que también tenemos raciocinio. En este caso Belsasar es el que usó de soberbia para usarlos a otra cosa. Nosotros mismos a veces usamos de nuestro raciocinio mal usado para usarnos a nosotros mismos a otras cosas. Adorar objetos metálicos en lugar de Dios es una profanación de nosotros mismos. No darle lugar a Dios, el que merece, es una gran ofensa. Lo vemos en Isaías capítulo 44, versículo 18 al 21. Vemos entonces, versículo 1 al 4, en qué va consistiendo la soberbia de Belsasar. Pero el versículo 5 y 6 dice que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre
que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Yo creo que este tipo de escenas de miedo, de pavor, las hemos visto solamente en caricaturas. Yo no sé si usted ha experimentado miedo, un miedo no de cuando te asustan detrás de la puerta, un pavor real. Hace muchos años, hermanos, cuando era un joven de 14, 13 años, fui a una casa de espantos. Y yo tenía muchas ganas de ir a una casa de espantos. Yo quería vivir una adrenalina, una emoción. Y apenas si entramos, y éramos varias personas, y nos pidieron tomarnos de la mano, de pronto todo se apagó y no podíamos ver absolutamente nada. Y de pronto aparece un personaje, ¿verdad?, vestido. Y hermanos, experimenté el miedo como nunca antes. Y me dolió, no sé qué me dolió, pero no sé si el hígado o el vaso o todo lo que yo tenía adentro, que me retorcía del miedo. Y no podía yo agarrarme nada porque todos estábamos agarrados de las manos y todos nos apretábamos del miedo. Entonces yo tenía dolor y aparte no podía hacer nada. Pero este hombre tenía pavor, que sus rodillas chocaban una contra la otra. Y aquí comenzamos a ver la resistencia de Dios hacia Belsasar. Dios resiste a Belsasar. La manifestación del poder de Dios en esta escena milagrosa, una mano como de hombre que escribía en la pared. Y estas palabras no se podían aplicarse. Hoy vemos en el versículo más adelante. Ahorita vamos a ir a los siguientes versículos, donde versículo 25, cuando Daniel ya comienza a interpretar y a leer esto, la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Estas palabras, hermanos, no podrían aplicarse hoy en día más que la manifestación de Cristo y su palabra. Lo que está sucediendo ahora en esta escena es cómo Dios está empezando a confrontar la soberbia de Belsasar. Y Dios confronta la soberbia del hombre a través de su palabra. Ahí había una escritura breve, una escritura que vamos a leer más adelante. Pero yo creo que el hombre, definitivamente, cualquier ser humano que tiene conciencia de Dios y que tiene conciencia de sus actos y es confrontado ante las escrituras, le molesta. Hay una molestia, hay un miedo, hay una repulsión, porque sabemos que lo que está escribiéndose aquí es contra nuestro pecado. Aunque Belsasar no sabía qué había sucedido y estaba sorprendido por este evento milagroso, sabía que lo que decía ahí era para él. Yo no sé si usted de pronto ha sentido que el hermano Pablo, el hermano Rovira, el hermano José, el hermano Irving, cuando están predicando, parece que tienen piedras aquí y te hacen así, toma. Eso lo habrá dicho porque yo ayer justamente le hablé al hermano y le dije cómo me sentía. Seguramente preparó un sermón para mí. Qué malo es. Seguramente ya le fueron con el chisme que el otro día y seguramente preparó un sermón directamente para mí. Lo que estaba sucediendo aquí es que Belsasar, lo que estaba viendo, no solamente le sorprendía el milagro, él sabía que esas palabras eran para él. Y el mundo sabe que estas palabras son para él, para nosotros, y es por eso la repulsión. Es por eso el intento de desacreditar todo lo que hay en la escritura. No podríamos entenderlo de otra manera o una aplicación de otra manera más que esta. Ahí está la palabra de Dios. Esta predicación
Esto que estamos viviendo hoy, estos días de la escuela de verano, estos mensajes y todos los expuestos años anteriores y todos los que se van a exponer, es Dios diciéndote que te está resistiendo. Dios está resistiendo tu forma de vida. Dios está resistiendo tu corazón altivo. Dios está resistiendo tu falta de humildad. Él está peleando contra tu espíritu pecaminoso. Él te molesta y ese es su trabajo. La palabra tiene el trabajo de molestarte. Y si no tuviera ese trabajo y si no tuviera ese efecto, no tiene caso. Es una palabra sin poder. Pero la palabra de Dios definitivamente tiene poder. Él te molesta y a veces turba tu corazón. A veces te estremece tu corazón, estremece tus pensamientos. En ocasiones vemos a personas derramar alguna lágrima. En ocasiones he visto jóvenes, cuando me ha tocado predicar, les voy a ser muy honesto, acerca de la fornicación. Y he visto jóvenes retorcerse en las bancas porque saben que lo que están haciendo con sus novias, con sus novios, es fornicación. Y está mal delante de Dios. Es una resistencia siempre constante. Mene, mene, tekelu parsin. Y parece, no solamente que en la lectura de pronto pareciera que Belsasar no entendía estas palabras. Parece ser que Belsasar sabía lo que decía, mas no lo que significaba. Y lo que decía era números, números, pesos, división. Números, números, peso, división. Y lo que le turbaba en el corazón, en la mente de Belsasar, no era que no entendiera lo que decía, sino no sabía lo que significaba. Y sabía que algo de ese significado era para él. Números, números, pesos, división. Y ahí está la palabra. Ahí está en la pared. No se puede ignorar. Ahí está la palabra en nuestras vidas. No se puede ignorar. Honestamente, por más que la cerremos, por más que nos resistamos, es imposible ignorarla. Dios siempre nos está resistiendo. En el versículo 7 al 29, una parte de la historia, el tronco de la historia, dice lo siguiente. Vamos a ver ahora que Daniel anuncia el castigo hacia Belsasar. Versículo 7 al 29. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea la escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Pausa aquí. ¿Se acuerdan quién era el rey? Nabónido, su padre. ¿Y a quién había dejado encargado? A Belsasar. ¿Quién era el primero? Nabónido. ¿Quién era el segundo? El junior, bueno, así decimos en México, ¿verdad? El junior es el hijo de papi, decimos el hijo del señor rico. Belsasar era el segundo. Y por eso dice, el que lo lea, el que lo interpreta, será el tercero. No le va a dejar su lugar, ¿verdad? No le va a dejar su lugar. Entonces va a ser el tercero y llevará un collar de oro y un vestido de púrpura. Entonces, versículo 8, fueron introducidos todos sus sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció. El miedo continuaba en esa supuesta gran fiesta. Y sus príncipes estaban perplejos. Todos sus invitados a los que había tenido allí para sorprenderlos, ahora estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y le dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un nombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, hablando de Nabucodonosor, se halló en él luz, inteligencia y sabiduría,
como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Ahora note quién estaba evangelizando a quién. Ya el pueblo había tenido una experiencia anterior, incluso veíamos ayer cómo el rey había hecho esta historia, la había publicado, este decreto acerca de adorar al Rey Altísimo, y contó todo lo que había sucedido, una forma de evangelismo definitivamente. Todo lo que le había sucedido a Nabucodonosor sirvió para evangelizar al reino. Pero habían pasado unos 20 o 30 años y había nuevas generaciones y había quien no le conocía, no había conocido la historia, o se había olvidado, o la había ignorado. Y aquí estaba alguien, en este caso la reina, probablemente la reina madre, la madre reina, ahora estaba evangelizando, por así decir, acerca de un personaje en cuyo ser habitaba el Espíritu Santo. Entonces Daniel, versículo 13, fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti, que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos, para que leyesen esta lectura, me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en el cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Comienza Daniel del versículo 18 hasta el versículo 23 a hacer un recuento de lo que vimos ayer. Daniel capítulo 4. ¿Por qué Daniel empieza a hablar de lo que sucedió hace unos 20 años? Porque tiene que ver con la soberbia. Precisamente ayer se llamaba la lección soberbia y restauración. Y comienza Daniel a hablar de esta historia de soberbia y cómo Dios restauró a Nabucodonosor después de que él le reconoció. Y lo que estaba haciendo ahora Beltsasar era incurrir en el error de la soberbia al tomar los utensilios del templo y usarlos para una fiesta pagana, insultando a Dios. Prácticamente lo que le dice Daniel es: debiste haber aprendido de la lección. No es que ignoraran la historia, ignoraban el poder de lo que había sucedido. Entonces, versículo 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Después de dar esta introducción y exhortarle a decirle que había profanado los utensilios del templo, entonces por eso fue enviado de la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Se acuerdan de lo que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Números, pesos, división. Pesado ha sido en balanza. Números. En cuanto al peso, la balanza. División. Tu reino te ha sido quitado a ti y se ha dividido en dos. Para los medos
y para los persas. Ahora está la explicación de lo sucedido. El Señor está resistiendo a Belsasar. A veces nos hace falta, a veces entendemos y por eso nos da miedo. Entendemos lo que dice la Escritura, pero a veces queremos cerciorarnos y cuando nos la explican, pues yo creo que quedamos peor de miedo. Pero vemos ahora que Daniel anuncia el castigo de Belsasar. Está anunciando lo que le va a suceder a él. Le dijo Belsasar a Daniel: si tú lo lees, me lo interpretas, te voy a dar esto y serás el tercero en el reino. No lo quiero, no lo necesito para ti, y repárteselo a quien tú quieras, porque al final de cuentas ese reino solamente la vida de ese reino eran solamente unos minutos más, solamente unos minutos. ¿Para qué quería ser rey? ¿O para qué quería ser el tercero de un reino tan fugaz? Y a veces, hermanos, queremos seguir viviendo en nuestra burbuja imaginaria, nuestra burbuja mental, de que a pesar de todo lo que dice aquí y a pesar de que nuestra conciencia nos está ahí empujando, decimos: bueno, pero al menos lo gocé. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto tiempo conviene todo lo que vimos estas personas mientras íbamos por las calles y era vergonzoso verlos en ese estado, ver cómo se vestían o más bien cómo no estaban vestidos? ¿Por cuánto? ¿Por lo que dura esta vida? Es muy poco. ¿Por cuánto? Por solo unos minutos nos estaríamos vistiendo de púrpura, por solo unos minutos nos estaríamos vistiendo de oro. Si a la puerta están los medos y los persas, a la puerta viene el juicio, viene la destrucción por causa de la soberbia. Daniel anuncia entonces el castigo de Belsasar, y el motivo del castigo lo acabamos de ver en el lo acabo de resumir, el versículo 18 al 23. El motivo es que usó de los utensilios santos, sagrados, para usarlos y profanarlos con una fiesta pagana. El motivo era Belsasar estaba siendo acusado de orgullo, de soberbia, se ensoberbeció, acusado de profano, acusado de idólatra, y el Señor castiga al soberbio y al que no pone a Dios en primer lugar. Acuérdense, el libro de Daniel tiene la intención de enseñarnos que Dios es soberano. Y el hecho de que tú estés hoy aquí no significa que tú eres dueño de tu vida. Ayer presenciamos un hermoso bautismo. Paola, tan joven Paola. Pero es que Paola no tiene comprada la vida. Y si ella quiere entregarse al Señor y quiere tener al Señor en su vida y estar limpia delante de su presencia, hágalo ahora, porque estamos a minutos de que entre el juicio, a minutos de que lleguen los medos y los persas. Hermanos, estamos viviendo una temporada, una época impresionante. A mí me preocupa que lo que hemos estado viendo con las ideologías de género. Yo decía, ¿qué más sigue? ¿Qué sigue después de esto? Ahora no solamente se cuestiona la identidad de nuestro género, sino nuestra identidad como seres vivos. Y hay personas que quieren ser animales, hay personas que quieren ser árboles, hay personas que quieren ser piedras de tropiezo, ¿verdad? Pero Belsasar creía que continuaría y pidió honrar a Daniel y ser el tercero en el reino. ¿De cuál reino? Uno al que le quedaban solamente unos minutos. Me acordé de una escena de Shrek, ¿verdad? Dice la galleta, le dice el rey, soy el rey, y le dice la galleta, el rey del reino de los tontos, ¿verdad? Una escena graciosa. ¿De qué le servía ser rey?
de un reino así, de esa calidad? ¿De qué le serviría a Daniel ser el tercero en el reino, que era un puesto importantísimo? ¿De qué le serviría a Daniel ser el tercero de un reino al que le quedaba nada de tiempo? ¿De qué le sirve al hombre vivir de gloria y vivir en paz, en su propio tipo de paz, vivir gozando a un mundo y a una vida al cual le quedan minutos de ser juzgado? Dios quita el reino y la gloria del rey como castigo. Dice versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Darío destruye a Belsasar. El Señor quitó a Belsasar y puso a Darío, porque lo ha venido diciendo en los capítulos anteriores de Daniel. Él quita y pone reyes. Le dio una lección a Israel: ¿cómo vas a castigar a una nación santa con un pueblo impío? Y Dios le dice a Ageo: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Tú no te preocupes, ¿a quién estoy usando? También Babilonia va a ser juzgada. ¿Y aquí está siendo juzgada? Y tú no te preocupes de Media y Persia, porque Media y Persia también va a ser juzgada. Y fue juzgada por Roma. ¿Quién fue Roma? Tú no te preocupes por Roma, porque el justo por la fe vivirá. Y si Roma es justa, vivirá. Pero si no lo es, será castigada, destruida. Y fue juzgada, fue destruida. Darío pudo haber sido el mismo Ciro o uno de sus gobernantes o capitanes. Sin duda, hermanos, Dios está en control de todas las cosas. Ya había Dios anunciado a Ciro, ya lo había mencionado Isaías capítulo 44, versículo 26. Unos 200 años antes de que esto sucediera, Dios ya había preparado hasta el nombre de esta persona, quien estaría juzgando a Babilonia y sirviendo a los propósitos de Dios. En este caso, en la destrucción de Belsasar. El temor de Belsasar al presenciar el poder de Dios, lo veíamos en el versículo 6, estas rodillas que temblaban y chocaban. El Señor se va a manifestar con gran poder. El Señor se va a manifestar con gran poder. Los suyos le van a exaltar y sus enemigos van a temblar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Todo ojo le verá. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Quiero concluir, hermanos, amigos jóvenes. Este mundo puede parecer un reino maravilloso, porque el pecado siempre se presenta como una gran fiesta. El pecado siempre se presenta como un gran banquete. Pero todas las manzanas del diablo, aunque están bellas por fuera, tienen gusanos. ¿Usted ha probado una manzana con gusanos? Qué bueno. Se llama la Cristian. No. Y nada más pensarlo, yo sí. Yo que iba a saber que tenía un gusano ahí, ¿verdad? No la revisé por completo si tenía hoyos o no. Y pues, ay, preciosa manzana, ¿verdad? Y la primera mordida, ¿cómo les digo que sabe? Bueno, mejor no les digo. Pero todas las manzanas del diablo tienen gusanos. Dice Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. La lección en Daniel capítulo 4 era de humildad. Puede que tengas todo esto, pero todo ha sido por mí, dice Dios. Ahora Belsasar estaba creyendo, haciéndose sentir él y haciendo sentir a sus 1000 principales, que todo estaba bien. Estamos en control. Somos la gran Babilonia. Somos la poderosa Babilonia. Make Babilonia great again, ¿verdad?
Haciendo Babilonia grande otra vez, era tal vez el tema de Belsasar en su campaña con esos 1000 principales. Haremos Babilonia grande otra vez, no importa que esos medos estén rodeándonos y hayan desviado el agua del río Éufrates, nosotros podemos más. La lección de Daniel capítulo 4 es que Dios está sobre todas las cosas, Él es el soberano, no tú. La lección en Daniel capítulo, pero Dios te restaura si tú eres humilde. Y la lección en Daniel capítulo 5 es que Dios es soberano por todas las cosas, no tú. Pero si tú no te arrepientes, si no eres humilde, como lo fue Nabucodonosor y lo restituyó, pero si tú eres soberbio y te resistes, Dios te destruye. Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Ese pensamiento hueco de no pasa nada. Al final, Dios nos va a llevar al cielo a todos, porque Dios es amor. Es un pensamiento hueco y no tiene fundamento. El amor y soberanía de Dios van en contra de esa doctrina. Van en contra de esta doctrina que acabamos de mencionar. Dios no va a llevar a todos al cielo. El amor, justicia y soberanía de Dios exige que los malos y los soberbios y todos los que entregaron su vida al pecado sean destruidos. El amor, la justicia y la soberanía de Dios exigen que todos los malos sean destruidos. No podríamos decir que Dios es soberano y que no sea justo. No podemos decir que Dios es soberano, justo y no tenga amor. Todo va de la mano. La destrucción consiste en una condenación eterna. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 12, vemos cómo Pablo anima a los hermanos diciéndole: esperamos al Señor y en su venida nosotros, los que hemos sido aquí atribulados, vamos a tener reposo con Él. Pero los que no conocieron a Dios, como en el caso de Belsasar, que no reconoció la historia, pero los que no conocieron a Dios, los que no obedecieron al Evangelio de Cristo, están destinados a una gran destrucción. Y habla de una eterna separación de Dios, de una eterna separación de la gloria, de la luz, del calor y del amor de Dios. Ese es el verdadero terror. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allá afuera, en las tinieblas. Y Belsasar sabía que lo que venía no era bueno. Y aún así, no se arrodilló. Y el mundo sabe, y tú y yo sabemos, que lo que viene después de este mundo es un juicio. Y si usted y yo no nos arrepentimos y nos humillamos, lo que viene es una gran separación. Un día todos seremos juzgados, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Y recibiremos la última palabra, mene, mene, tekel upharsin. Pesado ha sido en balanza y ha sido falto. Pesado ha sido en balanza y resultaste justo. ¿Qué palabras queremos recibir? Yo quiero escuchar un bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, yo sé que sufriste, pero era poco comparado a todo lo que hay aquí. Pasa al gozo eterno de tu Señor. Entonces yo quiero pedirle, yo quiero rogarle, hermano, amigo, que doblegue su corazón, que se arrepienta, porque así como Belsasar queda muy poco tiempo. Así como para Paola ayer fue hoy es el día de salvación, así para todos los demás, nosotros hoy es el día de salvación. Dios les bendiga. Amén.